Entonces, la guía como tal se llama para hoy 9 de febrero, cómo aplicamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de problemas. Ya el año pasado yo estaba revisando los videos del año pasado de las clases y ya habíamos trabajado y habíamos abordado este tema. Entonces vamos nuevamente a abordarlo de una manera, pues ya que están en quinto, un poco más compleja, pero no es, digamos que es totalmente difícil, no, sino que lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Y la guía está explicada, aquí no tienen que copiar mucho. Los problemas se desarrollan en el cuaderno, ¿listo? El día que de pronto tengamos que hacer trabajos, yo le digo que lo hagan en hojas, pero por el momento escribimos el nombre de la guía en el cuaderno, la fecha de hoy, y las actividades prácticas son las que vamos a hacer en el cuaderno. Las demás, pues únicamente es para leer. Entonces, ustedes tienen allá su guía. Los números también cumplen reglas. eh, es calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para resolver situaciones y problemas de la vida diaria. Se entrega a través de fotos y los que están en clase, pues yo asumo que están prestando atención. Las actividades básicas, el número uno, si quiere una persona que quiera leer el punto número uno. Isabela o Adriano, Juliana o Johan. Huawei Y6, ¿de quién será? No está con nombre. Yo, profe. Dale entonces, Isabela. En una estación de trenes hay tres trenes que salen al mismo tiempo. El primer tren pasa por la estación con una frecuencia de 15 minutos. Espérame. El segundo tren No, sigue. Estoy leyendo de la guía. Sigue. El segundo tren pasa por la estación en cada 5 minutos. El tercer tren pasa por la estación cada 9 minutos. ¿Y cuál es la pregunta del problema? ¿Qué es lo que nos pregunta la situación? Ah, bueno, hay una pregunta. ¿A los cuántos minutos se encontrarán los tres trenes en la estación? La A dice, ¿qué es lo que nos pregunta la situación? ¿Qué nos preguntan? ¿Al cuánto tiempo se vuelven a encontrar? ¿Los cuántos minutos? ¿Cómo podemos dar solución a la situación anterior? ¿Y qué tienen en común los números que indican la frecuencia con la que pasan los trenes en la estación? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de múltiplos de un número? Bueno, entonces ustedes entre todos me van a colaborar y me van a decir, hay tres trenes, ¿cierto? Ese Buenos problema... días, profesor. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Hola Nicolás. Entonces, el tema para hoy es mínimo común múltiplo y máximo común divisor para desarrollar, eh, problemas. Isabela, entonces me dices que el primer tren, ¿a qué horas pasa? En 15 minutos. En 15. El otro, ¿el otro cuál? En 5 minutos. En 5. ¿Y el otro? En 9 minutos. En 9 minutos. En 9 minutos. Listo. Ahí tenemos que hallar los múltiplos de cada número. ¿Qué quieren decir los múltiplos? Los múltiplos son los números que contienen ese número o en otras palabras,
la multiplicación de ese número sucesivamente. Entonces, lo podemos hacer de distintas maneras. Primero, allá los múltiplos, entonces lo vamos a hacer acá. ¿Cuál será el múltiplo de 15? 15 más 15. 15 más 15. Vamos a sacar los múltiplos del número. 30. 30. ¿Qué otro sigue? 40 y 45. después 60. Después 75. Hagámoslo hasta ahí. Ahora del 5. Ayúdenme con los del 5. Los múltiplos del 5. Profesor, 10. ¿Qué otro? 15. 15, 20. 25, 5. 30, 35, 35. 40, 45, 50. Eso, y ahí sucesivamente podemos llegar al infinito. Listo, ahora los del 9. 18, 18. ¿Sí? 27, 27. ¿Sí? 36, Sí. 45. 54, 63. 32, 70. Listo. Y ahí continúa. Aquí del 5 nos hizo falta el 45, 50 y así sucesivamente. Como vamos a hallar el mínimo común múltiplo, ¿qué quiere decir? Es el número que es múltiplo de los 3 y es el más pequeño de todos, por eso es mínimo. Entonces, ayúdenme a buscar el número que está en los 3. Y es pues el número más pequeño. O sea, más pequeño no, sino el mínimo en el cual se encuentran los 3, que son múltiplos. El 5. el 10, ¿El 5 está en el 9? Ojo, miren acá, tienen que estar en tanto los múltiplos del 15 como del 5 como del 9. Tienen que estar en los 3. ¿Qué número está en los 3? el 10, profe. ¿El 10 está en los 3? Yo no veo el 10 aquí en el 9. Ah, no. Tiene que estar en los 3 números, tiene que estar ese múltiplo. ¿Cuál número es? 45, profe. Ah, miremos a ver. 45 está aquí. Sí. 45 está aquí. Sí. 45 está aquí. Sí. ¿Es el mínimo? Sí, porque no hay número más pequeño. Mire, el número mínimo que se encuentran es el número 45. Entonces, ahí estamos descomponiendo, perdón, estamos siguiendo los múltiplos de cada uno. Entonces ahí escribiríamos el mínimo, eso lo vimos el año pasado, mínimo común múltiplo es igual ¿a cuánto? A 45. Entonces, a ver, 45. ¿quién me responde la pregunta? ¿A los cuántos minutos se encontrarán los 3 trenes en la estación? A los 45 minutos. Ah, bueno, entonces la respuesta, a los 45 minutos se encontrarán los 3 trenes nuevamente en la estación. Esta forma que estamos haciendo acá es la forma más extensa. Ahora lo vamos a hacer de la forma que lo hacíamos el año pasado cuando los números son un poco más grandes. Vamos a borrar acá. Nuevamente, ¿me recuerdan los números? 15. ¿Cuál es el otro? 15, 5 y 9. Recuerdan que el año pasado le hacíamos una línea por acá. Y empezamos a decir, ¿cuáles son los factores primos? Acuérdense. Tocas componer los factores primos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los factores primos? ¿Cuáles son los números primos? 2. ¿Cuál otro? 3. 4. Ojo,
5, 7, 7. 9. No, 9 no, porque recuerden que los números no se pueden dividir. El número 9 se puede dividir, porque usted divide 9 en 3 y da 3. Y ahí sucesivamente. Estos son los primeros que vamos a utilizar y los que utilizan con más a menudo se utilizan. Bueno, iniciamos con ¿cuál? Siempre iniciando por el número 2 o mitad que decimos. ¿Alguno de estos números tiene mitad? Niños, ¿alguno? Profesor, la mitad de 2 es 1. No, es 15. No, estamos sacando la mitad al 15, al 5 y al 9. ¿Listo? ¿Alguno de esos tres tiene mitad? Profe, no. ¿Sí tiene mitad alguno o no tiene mitad? No, profe. No, entonces pasamos al 3, que se dice tercera. O sea, vamos a dividir si alguno de esos... Profesor tiene tercera, no mitad. 15 tiene tercera. ¿Cuál es la tercera de 15? Sí. Si a 15 lo dividimos en 3, ¿cuánto nos da? ¿O qué número por 3 me da 15? Profesor, 5. 5. 5 tiene tercera. ¿Lo puedo dividir en 3? No. No, entonces... profe. No, lo bajamos. Lo bajamos como está. Como no tiene, entonces lo bajamos para no perdernos. 9 tiene tercera. Sí. Sí. ¿Cuál es la tercera de 9? Profesor, 3. 3. Que no se nos olvide escribir acá que lo dividimos entre 3. Ahí, toca escribirlo, me olvidó. Siempre. Entonces le sacamos tercera de 15, 5. Tercera de... que no se nos olvide acá. Entonces, tercera de 15, 5. Aquí 5 no tiene nada, no tiene tercera, entonces bajamos el 5. Tercera de 9, 3. ¿Qué podemos seguir sacando? ¿Podemos seguir sacando tercera? Niños, ¿podemos seguir sacando tercera? ¿Algún número de esos tres? Del 5, el 5 y el 3 tiene tercera. ¿Se puede? No, profe, no. Sí, ¿cómo que no? Entonces, tercera. ¿Por qué sí? Porque este 3 tiene tercera, mira. Tienen que mirar los 3 que quedaron aquí abajo. 5 no tiene tercera, entonces, ay señor, entonces mal favor y se baja otra vez, porque este señorito no tiene tercera. Este 5 tiene tercera, tampoco mal favor, entonces, y se baja de la nube. ¿El 3 tiene tercera? 3 dividido en 3. 3 dividido en 3. Profesor, el 3 sí tiene tercera, es 1. Ah, bueno, 1. Recuerden que como les decía el año pasado, siempre debemos de llegar a 1. Listo, ya llegamos a 1 en este. Listo. Estos 5 sabemos que no tienen tercera. ¿Cuál es el número, el factor primo que sigue después de tercera? El 5. Ah, bueno, entonces, como estos señores no tienen Profesor, tercera, quinta. 5, le sacamos quinta. Quinta de 5. Quinta de 5. Profesor, quinta de 5, 1. Bueno, Uno. ¿y quinta del otro 5? 1. Observamos que ya llegamos a 1. Llegamos a 1. Siempre debemos llegar a 1. Acá se nos hizo falta sacar, aquí tenemos que escribir la quinta, ¿no? Que sacamos quinta. Listo, entonces sacamos tercera y sacamos quinta. Para sacar el mínimo común múltiplo, se multiplican los factores comunes. Comunes quiere decir que son iguales, el 3 y el 3 y el 5. Entonces cogemos acá y escribimos mínimo común múltiplo de 15,5,9 es igual. Es igual, miremos acá.
Listo. Eso intentemos tener apagados los audios solo cuando vayamos a hablar. Mínimo común múltiplo de 15, 9, de 15, 5 y 9 es multiplicar sus factores primos. Ya sabemos que los factores primos son estos, mira. Se los voy a colocar aquí en un cuadrito, en un rombo, perdón. Mira, esos son los factores primos. Entonces, cogemos y los multiplicamos entre sí. Entonces decimos 3 por, recuerde que el puntico significa por, 3 por Por 5. 5. A ver, ¿cuánto me da eso? En la cabeza, niños, operaciones mentales. 45, profe. Ah, 45. Pues mire bien, a ver qué viene, a ver qué son. 45. Observamos que da lo mismo. Usted les puede parecer de pronto más fácil anterior o más fácil esta. Esta es cuando los números son muy grandes. Porque, por ejemplo, si fuera un número 300, 200 y 100, imagínense, tocaría sacar una lista infinita muy larga. Entonces, esta es la manera más resumida de hacer pues, el mínimo común múltiplo. Ustedes lo pueden hacer de las siguientes maneras. ¿Esta cuál es? Es descomponerlo en factores primos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a continuar con la guía, a ver qué nomás nos dice la guía. ¿Quién me continúa leyendo la guía? Yo. Sí, en una situación, Si en una situación, problema, encontramos una frecuencia como el ejercicio anterior, debemos calcular el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Para hallar el resultado. Y podemos hallar el mínimo común múltiplo, siguiendo los siguientes pasos. También descomponiendo los números en factores primos. mira, lo que yo les expliqué hace un rato. Mira, los descompusimos y nos dio ¿cuánto? 45. 5. 45. 45. Ahora dice, el mínimo común múltiplo se calcula multiplicando los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Aquí un procedimiento, mire el 18, el 30 y el 45. Ahí en su guía está el ejemplo y podemos observar acá, mira, el 18, el 30 y el 45. ¿Cuáles son los factores primos? Recordemos, los primeros números primos, vamos a hacer los números primos hasta el 11. 2, ¿cuál es el otro primo? El 3. El 3, El 5. el 5, 2, 3, 7, 7, 11. 11. Listo, y ahí en adelante sigue el 13, 17, bueno, ahí siguen en adelante, pero en general casi siempre los que utilizamos son los primeros 5. La mayoría de veces. Creo que pueden utilizar otros números, pero la mayoría de veces utilizamos los primeros 5. Aquí iniciamos sacándole mitad. Aquí iniciamos sacándole mitad, mira. Aquí sí podemos observar. Acá. Espérame, busco para encerrarlo, para que usted vaya mirando. Mira. Mitad. Mitad de 18. Mitad de 18, ¿cuánto es? 9. Mitad de 30. 15, profe. 45 tiene mitad. ¿Cómo hacemos para saber si tiene mitad? Si termina en número par. ¿Este 5 es número par? No. Ah, entonces no piensen No, tanto. Profe, no tiene mitad. Si termina, No tiene mitad. si el 5 en el número que termina no tiene mitad, pues digan de una, profe, no tiene mitad, porque el 5 no tiene mitad. Listo. Ahora seguimos mirando, como ya ninguno tiene mitad, ahora vamos con tercera. Aquí está, mire, tercera de 9.
Es 3, profe, 3. Tercera de 15. 3. 5. 5. Y tercera de 45. 15. Muy bien. Como ahí nos quedó un numerito que tiene tercera, que es el 3, otra vez le vamos a sacar tercera y tercera de 3. Tercera de 3, 1. 1, llegamos ya. Pero ¿qué pasa con estos señores? Y tercera, ahí no hizo falta tercera de 15. Aquí no hizo falta tercera de 15. Quedaría por acá el 5. 12. Aquí no hizo falta el 5, pero por espacio lo colocamos. Listo. Tercera de 15, 5. Ya que nos quedan estos dos 5, ¿qué hay que sacarle? Quinta, profesor. Quinta. Quinta, profe. Y quinta, Multiplicación. y quinta de 5 es 1. Quinta de 5, Listo. 1. Ahí nos presenta el producto, mire. 2 por 3 por 3 por 5, que esto es igual a 90. O igual a 2 a 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado por 5, que es lo mismo. 3 al cuadrado sería 3 por 3. 2 por 9 por 5. ¿Listo? 2 por 9, 18 por 5 sería 90. Ahí nos presenta las dos formas. ¿Qué es esto? Esto es lo que el año pasado trabajamos, que era potenciación. Si recuerdan que era la base y el exponente, que era multiplicar el número tantas veces como diga el exponente. Entonces, ¿cuántas veces dice que debo multiplicar el 3 acá? El exponente del pequeñito. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 3? El 2. 2 veces. Ah, bueno, entonces 3 por 3. 9. 9. Este 3 elevado al cuadrado es igual a 3 por 3. Es lo mismo, ahí nos presentan las dos formas. Que ustedes cuando estén en bachillerato les van a exigir que hagan ya con potenciación. Aquí les estoy dando como un abrebocas de lo que es la potenciación. Listo, ahí seguimos. Seguimos y esto era una explicación importante. ¿Quién me colabora leyendo? Yo, profe. Dale, a ver, ¿quién es yo? María Esmeralda. A ver, ¿los demás están escuchando? ¿No quiere, otro quiere participar aparte de Esmeralda? Yo, profe. Bueno, dale. Esmeralda, deja que otro participa y ahorita te vuelvo a dar. Dale, ¿qué dijo yo? ¿A dónde, profe? Importante. ¿Lo encontraste? Al determinar. Bueno, Nicolás, dale entonces, Nicolás. Luna, activa el micrófono. No te escucho, Nicolás o Adrián. Bueno, entonces continúa. A ver, Emanuel, ¿puedes ver? O Nicolás, ¿me escuchas? Que no te estamos escuchando, Nicolás Luna. Profesor, yo tengo la guía. Dale, entonces, Emanuel, mientras recuperamos el audio del Nicolás. Al determinar los factores primos comunes y no comunes de los números dados, se debe tener en cuenta lo siguiente. Cada uno de los números dados se descomponen hasta que el cociente sea igual a 1. Cuando un número no es divisible por el factor primo, se escribe el mismo número. El mínimo común múltiplo de dos números primos entre sí es igual al producto de ambos. Listo. Ejemplo, 4 y 25. Son números primos entre sí. Luego, mínimo común múltiplo es 4 por 25, 100. Estos dos números no tienen como tal un divisor, un múltiplo cerca. Entonces toca multiplicarlos entre sí. ¿Listo?
Entonces daría 100. Esta es la forma que yo les decía que teníamos, que le hice al principio, que era escribiendo todos los números, todos los múltiplos y después encontrar cuál era el mínimo común. Entonces, para ello les tengo este video que nos explica las dos formas que podemos hallar el mínimo común múltiplo. Pero les comparto el sonido de la pantalla. Así sucesivamente. Entonces aquí alcancé a escribir están o resultan en la tabla del 6. Estas son las dos formas para hallar el mínimo común múltiplo. Recuerden que mínimo es cuando el número que se encuentra, el número mínimo que es múltiplo para 2 o 3 o más números. Entonces vamos a escuchar el video, por favor. O resultan de multiplicar el número 6, por ejemplo, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18 y así sucesivamente. Entonces aquí alcancé a escribir los múltiplos hasta el décimo múltiplo. Aquí podemos seguir, ¿no? El siguiente múltiplo sería 66, 72. Pero entonces estos son los primeros 10 múltiplos de 6. Ahora hacemos lo mismo con el 8, entonces los múltiplos de 8 serían 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32 y así sucesivamente. Entonces ya encontramos los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. Ya hablamos de múltiplo, ahora tenemos que saber qué quiere decir común múltiplo. Común múltiplo ya se habla cuando tenemos dos o más números, o sea, yo puedo encontrar el mínimo común múltiplo de dos números, como en este caso, o de 3, o de 4, o de 5. Ahí es donde empezamos a hablar de común múltiplo. ¿Qué quiere decir común múltiplo? Quiere decir los múltiplos que tienen en común el número 6 y el número 8, por ejemplo. Profe, no se escucha. Un número que está dentro de los múltiplos de 6 y que también está dentro de los múltiplos de 8 es el número. ¿No están escuchando? Ah, ya escucho, profe. Yo sí, profe. Yo sí escucho, profe. Ah, bueno, seguimos. Profesor, yo también escucho. Sí, porque 24 es múltiplo de 6 y múltiplo de 8, o sea que es un múltiplo común de 6 y 8, pero también encontramos otros números, el 48. Y si hubiera podido seguir escribiendo aquí, el 72 también es un múltiplo común. Y bueno, hay muchísimos, o más bien hay infinitos múltiplos comunes, como lo estamos viendo aquí. En este caso, por ejemplo, el 6 no es un múltiplo común porque es múltiplo de 6, pero no es del 8, o el 8 tampoco, el 16 tampoco, porque no está como múltiplo en los dos números. En cambio, 24 y 48 y 72 y muchos más son múltiplos comunes. Ahora sí, el concepto de mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué quiere decir mínimo común múltiplo? Que entre todos estos múltiplos comunes vamos a escoger el más pequeño. Y si nosotros observamos, pues aquí ya creo que ustedes tienen la respuesta. Entonces, el mínimo común múltiplo. Profe, tiene el audio apagado. Es el número 24. ¿Por qué? Porque es común, porque es múltiplo y porque es el más pequeño. Este es un múltiplo común, pero no es el más pequeño, entonces no es el mínimo es el número 24. Voy a hacer otro ejemplo. Ahí lo que es lo que le comentaba anteriormente, hay distintos múltiplos, mire, el 24, el 48, ambos son múltiplos, pero como es mínimo, tiene que ser el más pequeño. En este caso sería el 24, por eso es mínimo, el primer número en que se encuentran como tal los dos múltiplos. Aquí esta es la forma de hacerlo más amplio, que es haciéndolo con todos los múltiplos de los números hasta que encontremos el que se encuentra. Y esta es la manera resumida, como le estaba diciendo anteriormente. Los números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13. Y bueno, ahí hay muchísimos más primos, que los primos son los que se pueden dividir solamente por sí mismos y por la unidad, que eso ya lo vimos en un video pasado. Además, también ya vimos cómo sacar los factores primos de un número, pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Para sacar el mínimo común múltiplo o para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es sacarle los factores primos a los tres números al tiempo,
No importa qué factores primos, entonces empezamos mirando si se puede sacar mitad. Y a los 3 se les puede sacar mitad, entonces le sacamos mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y mitad de 10, 5. Ya sabemos que pues aquí como ya tenemos el número 1, ya terminamos, digámoslo así, el proceso en el número 2. Seguimos sacando factores primos a estos dos números. Volvemos a preguntar mitad. Si se le puede sacar al menos uno de los dos, entonces mitad de 2, 1. Y mitad de 5 no se puede. Como no se puede, bajamos el número 5. Aquí ya terminamos porque tenemos el número 1. Volvemos a preguntar, mitad, ¿se le puede sacar al 5? Ya terminamos en los otros, entonces solamente preguntamos con el 5, no se le puede sacar mitad. Seguimos preguntando, tercera del 5 no se le puede sacar, pero sí se le puede sacar quinta. Entonces, quinta de 5, 1. Ya terminamos en los tres números. Entonces, lo que hicimos fue encontrar el mínimo común múltiplo que resulta de estos tres números. El mínimo común múltiplo entonces será 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 y 4 por 5 nos da 20, que era el número que habíamos encontrado. Entonces este es el proceso más fácil y rápido para encontrar el mínimo común múltiplo de 2 o 3 o 4 números. Como siempre, por último, les dejo dos. Listo, niños. Ahí tienen las dos formas. La primera, que es lineal, sacando todos los múltiplos, o la segunda, que es descomponiéndolo en factores primos. A ver, los que pusieron cuidado, ¿qué es un número primo? ¿Qué es un factor primo? ¿Quién me puede decir? El factor primo es el múltiplo del 6 o el número que... No, señorita. ¿Qué es un número primo? ¿Ustedes qué creen que tienen en común el 2, el 3, el 5, el 7? ¿Qué pasa con esos números? Son pares. No, no son pares. Los números Que se primos, terminan como los factores primos comunes. los números primos son números que no se pueden dividir por ningún otro número. Solo se pueden dividir entre uno y por sí mismos. El 3 no lo podemos dividir ni por 2 ni por ningún otro número. El único número que es considerado primo y que se puede dividir es el 2, pero él como tal está considerado como número primo porque a 2 lo podemos dividir en 1 y nota 1. 2, perdón, 2 dividido 2 me da 1, pero entonces es la única excepción. Todos los números primos no se pueden dividir ni por ningún otro número, solo por sí mismos y por 1. ¿Listo, niños? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con mínimo como múltiplo? ¿Ninguna? Bueno, entonces Profe, una pregunta, ¿hasta qué página toca hacer la tarea? ya vamos. Como se va a acabar la clase, se va a cortar los 45 minutos, le dan clic nuevamente al enlace, ¿listo? Para seguir desarrollando la guía. Y la vamos a desarrollar lo que más alcancemos y va a quedar una tarea pequeñita. Entonces le dan clic nuevamente cuando finalice la actividad y continuamos con las actividades de práctica, lo que sigue ahí en la guía. Entonces tan pronto se cancele la clase, nuevamente le damos clic, ¿listo? Bueno, profe. Al mismo enlace. ¿Qué les aquí? ¿Por qué?